Y el regreso de nuestro Señor Jesucristo debería tener en nuestras vidas unas enormes implicaciones. Comenzando aquí por Juan capítulo 14, del 1 al 3, que nos dice aquí las escrituras. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos todos y cada uno de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Su pronto regreso. ¿Por qué nosotros siempre proclamamos la venida de nuestro Señor? Sencillamente porque Él así lo dijo, y Él no es hombre para que mienta. Su palabra se cumple, gústele o no al hombre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice aquí la palabra. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que donde está Él, estemos todos y cada uno de sus hijos, de los creyentes. Y sabemos de que en este tiempo, en esta administración, también que se denomina el tiempo de la gracia, tiempo de la gracia, cuando cada hombre, cada mujer voluntariamente reconoce su pecado y deposita su fe en Jesucristo para ser salvo. Pero viene otro tiempo, porque viene nuestro Señor en el arrebatamiento de la iglesia, viene por los suyos, y viene ese tiempo tan difícil como es la tribulación. Tribulación y gran tribulación, juicios como nunca los ha habido. Lo que estamos viviendo ahorita, eso no es absolutamente nada, no se parece. Porque es la ira de Dios cayendo sobre este mundo incrédulo, sobre este mundo que ha sido rebelde frente a Dios y frente a su palabra. Al final de la tribulación, viene nuestro Señor en gloria. Viene con los santos, viene con los suyos, viene con la iglesia. Viene para poner a sus enemigos por estrado de sus pies, porque el malo no se va a salir con la suya. El Señor va a pisotear a sus enemigos y va a establecer su reino milenial. Por eso nosotros los creyentes no estamos pensando en un gobierno en este mundo, no estamos pensando en mejorar este mundo. A eso no nos ha mandado el Señor. Pero sí estamos pensando nosotros en aquel reino maravilloso, cuando Cristo reinará en esta tierra. 1000 años el Señor reinando. Pero hay algo muy importante. Antes de que los juicios de Dios, antes de que la ira de Dios caiga sobre esta tierra, los creyentes en Jesucristo, Hola, tía, la buenas. iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo será Sí, levantada. señora, por acá en la casita. Nuestro Señor vendrá por nosotros. Ujú. Qué esperanza tan maravillosa tenemos. Pero esta noticia, esta promesa, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, debe llevarnos a revisar nuestra vida. Debería tener en nosotros una influencia purificadora en nuestras vidas. No contentarnos con simplemente saber de que viene el Señor, sino que debe llevarnos a una influencia, a pensar, a decidir vivir una vida santa, una vida recta delante de Dios. Entonces, una influencia purificadora en nuestras vidas. Así nos dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque entonces es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La fuente de nuestra santificación es Dios mismo. Qué fuente maravillosa. Debemos procurar entonces, con la ayuda del Señor, vidas santas. Santidad y piedad es lo que el Señor está buscando frente a este hecho tan glorioso, la venida de nuestro Señor. Y vemos como nuestro ser es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y dice allí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el regreso de nuestro Señor, repito, ejerza una influencia santificadora, purificadora en nuestras vidas. El espíritu es ese componente que nos permite tener comunión con Dios, de hablar con Dios, de tener conexión con Él. El espíritu. El alma tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros afectos e inclinaciones. El cuerpo es este rancho viejo como el que tengo yo. Es este cuerpo físico donde mora el espíritu y el alma. Pero el espíritu debe ser guardado sin contaminación. Contaminarse por ideas, por doctrinas raras, contaminación espiritual. Nuestra alma de pensamientos, inclinaciones que no van según la palabra del Señor, que ofenden la dignidad de Dios. Y nuestro cuerpo también, dando el uso adecuado. Para eso Dios ha dejado instrucciones precisas cómo debemos usar nuestro cuerpo dentro del sentido moral. 1 Juan 3. Un hermoso pasaje aquí. 1 Juan 3, versículos. Vamos a mirar 2 y 3. Dice aquí la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué pasaje tan maravilloso es este? Dice, amados, con qué ternura que nos trata el apóstol del amor, Juan. Amados, ahora mismo, somos hijos de Dios. No hay privilegio más grande que ser un hijo de Dios. En esta tierra, tal vez admiramos, qué bueno ser un hijo o una hija del presidente de la República. Pero eso no es absolutamente nada frente al privilegio de ser hijos de Dios. Tener un Padre tan rico, un Padre tan amoroso, un Padre poderoso, un Padre que se responsabiliza de todas nuestras necesidades. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Estamos dentro de la masa, dentro de las personas comunes y corrientes. Nadie nos identifica. Pero tal cual somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, no es que nos han contado por ahí en la calle, lo sabemos por la bendita palabra de Dios que no miente. Lo sabemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo. Lo sabemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él mismo dijo que vendría. Y viene pronto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
¿Cuándo seremos semejantes a Él? Cuando Él venga, semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, mis amados hermanos, si nosotros pensáramos más que en estas cosas de esta vida terrenal, de esta vida pasajera? En ese momento tan glorioso de mirar personalmente, cara a cara, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cambiará todo? Si nos enfocamos en este mundo, vamos a fracasar. Pero si nos enfocamos en el Señor, todo va a cambiar. Bastará una sola mirada a nuestro Señor Jesucristo para ser como Él. Cada creyente tendrá su propia apariencia. En apariencia no vamos a ser como el Señor, porque él tiene su propio cuerpo. En su cuerpo lleva las cicatrices del Calvario por la eternidad. Nosotros no. Pero sí vamos a ser moralmente como nuestro Señor, sin la presencia del pecado. ¿Cuál es la lucha más tenaz? ¿Cuál es la guerra más dura para el creyente en esta vida? La lucha consigo mismo. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Esa pelea, ese conflicto entre las dos naturalezas, la vieja y la nueva naturaleza, es lo que tenemos que lidiar acá en esta vida. Pero viene el tiempo cuando ya no estaremos en ese conflicto. Qué maravilloso es pensar en esto, mis queridos hermanos. Qué posición tan hermosa tenemos en Cristo Jesús. Cuando creímos, nacimos de nuevo. Una posición envidiable en Cristo Jesús. Luego vino luego de ese gran suceso, la santificación progresiva. Qué bonito progreso. Dejamos la idolatría, los vicios, y así vamos dejando cosas en el camino. Es progresiva la santificación. No es un cambio automático. El Señor nos lleva de gloria en gloria. Pero nadie será perfecto en esta vida. Cuando ya nos encontremos con el Señor, entonces vamos a tener la santificación perfecta, la que estamos esperando. Pero a mí me hace pensar también de aquella santificación de preconversión. Aún antes de ser salvos, Dios nos había puesto aparte. Él nos guardó para que tuviésemos la oportunidad de escuchar el grandioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La santificación. Muy importante, mis amados hermanos, pensar de que el regreso de Cristo entonces debe llevarnos a pensar en vidas que al Señor le agraden. Pero también el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe llevarnos a orar en primer lugar. A orar, pero también a orar por la salvación de los perdidos. Repito, el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe llevarnos indudablemente, impostergablemente, a orar, pero también a orar, a trabajar por la salvación de los perdidos. Quiero llevarlo al Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 19, perdón. Y versículo 14. Lot se encuentra en Sodoma. Dios había enviado a sus ángeles para anunciar que sobre esta ciudad inmoral iba a caer fuego y azufre.
La oración de Abraham fue contestada por Dios mismo, para que saliera de allí Lot, su sobrino, y su familia. Y aquí dice en el verso 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Estaba anunciado el juicio sobre esta ciudad. Pero Lot, conociendo ya lo que venía, les dice a sus yernos, o a sus futuros yernos tal vez, levantaos, salid de este lugar. Él estaba haciendo lo suyo. No sabemos cómo era su testimonio allá en esa ciudad inmoral, pero por lo menos estaba indicando a su par de yernos de que salieran porque el juicio venía. Jehová va a destruir esta ciudad. Era la verdad. Pero ellos se burlaron. Ellos no tomaron en serio las cosas. Así como hoy en día, muchos escuchan del juicio divino, pero no, el papel aguanta todo. Eso viene repitiendo vez tras vez y no ha pasado nada. Pero nosotros debemos entonces orar y trabajar por la salvación de los perdidos. Tenemos que anunciar, y le anunciamos a usted en esta noche, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que la provisión de Dios está, Cristo y su obra perfecta hecha en la cruz del Calvario. Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Pero la responsabilidad suya es arrepentirse y convertirse a Cristo. La gracia de Dios no echa a un lado la responsabilidad humana. Usted tiene que inclinarse ante el juicio de Dios. Viene juicio, mi querido amigo. Y de ese juicio no va a escapar nadie. Porque con Dios nadie se burla. Aquí en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Versículo 6. Aquí el Señor pone al profeta Ezequiel como una atalaya del pueblo de Israel. Y dice el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí está el punto. Ezequiel tenía que avisar, tenía que tocar la trompeta cuando viniese algo peligroso para el pueblo de Israel. Si él no lo hacía, era responsable también delante de Dios. Si era herido alguno, si el enemigo entraba por culpa de él. Nosotros también somos atalayas en esta tierra. Somos vigías, somos vigilantes. Tenemos que tocar la trompeta del Evangelio. Tenemos que llevar ese mensaje claro y contundente. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ese es el Evangelio. Para que la gente se vuelva de esa vida de pecado a una vida de santidad. Para que se vuelva de los ídolos mudos y muertos al Dios vivo y verdadero.
para que sea salvo ahora que es tiempo todavía. Para que antes caiga la ira de Dios, también puedan ser levantados junto con el pueblo de Dios, con la iglesia verdadera. Entonces el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe llevarnos a orar y trabajar por la conversión de los perdidos. Pero también el regreso de nuestro Señor Jesucristo debería alentarnos a perseverar a pesar de las persecuciones y las pruebas. El regreso de nuestro Señor debería alentarnos a perseverar a pesar de las persecuciones y las pruebas. ¿Qué dice Romanos 8:18? Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué versículo tan glorioso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahora que estamos viviendo, las pruebas, las luchas, la escasez del gas, todo lo que estamos pasando, persecuciones y pruebas, problemas de la vida diaria. Dice aquí, no son comparables con la gloria venidera. Cada creyente en el Señor Jesucristo tiene la esperanza de esa gloria venidera. El encuentro con el Señor y disfrutar por la eternidad en la comunión con Él. Pero también tenemos aquí en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Perseverar a pesar de las persecuciones y pruebas. En la medida que van pasando los años, nuestro cuerpo se debilita, se desgasta. No son tan buenos nuestros últimos años, físicamente hablando, por los achaques que llegan. Pero si ponemos por encima de todo esa esperanza gloriosa de encuentro con el Señor, todo cambia. Versículo 17 de 1 Corintios 4. 2 de Corintios 4. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo. Y pensar por cuántas pruebas, cuántos sufrimientos, cuántas persecuciones, cuánto peligro de muerte tuvo el apóstol Pablo. Y él dice, esta leve tribulación. Bueno, no es que sean leves en sí mismas las tribulaciones, las pruebas de esta vida. Son leves comparadas con la gloria venidera, eso sí. Producen cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria. Hacia allá apuntamos, mis amados hermanos. No importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando. Es una leve tribulación comparando con la dicha venidera. Cuando estemos con nuestro Señor, con aquel que dio su vida, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros.
Pero también vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, un capítulo tan conocido, pero que nunca nos cansa en oírlo y compartirlo y leerlo. 4:13. El consuelo del creyente. El verdadero consuelo del creyente. No importa por las pruebas y las luchas que esté pasando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo sé que este pasaje para la mayoría de los hermanos ya es refrescar la memoria nada más, pero sé que están conectados personas que no tienen muy claro este aspecto y vale la pena detenernos aquí un poquito. Los tesalonicenses tenían esta inquietud de que de pronto ya el Señor había venido y que sus familiares que habían muerto creyendo en el Señor se iban a perder el reino de Dios. Pero aquí viene la corrección, aquí viene la instrucción del apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Él quería que los hermanos estuviesen bien enterados con respecto a los hermanos que habían muerto, con respecto a sus cuerpos, sobre todo. Porque cuando el creyente muere, su alma, su espíritu van directamente al cielo y su cuerpo se va para el cementerio. Allá se vuelve polvo. Como dice en Filipenses capítulo 1, verso 21 y 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Que para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte del creyente significa partir y estar con Cristo para ver su gloria. Allá está el creyente, en el cielo, su alma, su espíritu. Pero su cuerpo, de los que han muerto creyendo en el Señor, están en el cementerio. Tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que mueren, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen ninguna esperanza son los incrédulos, los inconversos, los que rechazan la palabra de Dios, los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tienen ninguna esperanza. Ahí sí es, comamos y bebamos que mañana moriremos. Donde muere el perro, muere la chanda. Qué visión tan corta, qué desgracia eterna. Pero para el creyente no es así. Y luego dice el 14. Y aquí está el fundamento. Aquí estaba la base de todo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si una persona cree que nuestro Señor Cristo murió y resucitó, si le ha aceptado como Señor y Salvador, cuando muera su espíritu y su alma, traerá a Dios con Jesús el día del arrebatamiento. Y su cuerpo será resucitado incorruptible e inmortal. Luego dice el 15. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los vivos no serán transformados primero, no.
Serán los que han muerto los que serán resucitados en primer lugar, incorruptibles y inmortales sus cuerpos. El Señor en el arrebatamiento no mandará ningún ángel, ni arcángel, ni nada por el estilo. Él personalmente viene, porque dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué esperanza gloriosa tenemos los creyentes? Sea que hayamos muerto, sea que estemos viviendo. Si hemos muerto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos de los creyentes resucitarán primero y se unirán con el espíritu y el alma que vinieron, que trajo Dios con Jesús. Qué estado tan glorioso, espíritu, alma y cuerpo redimidos. Porque hoy ya nuestra alma sí fue redimida, pero nuestro cuerpo todavía no. Por eso estamos en esta lucha, estamos aquí todavía cautivos, porque este cuerpo es un cuerpo de humillación. Pero viene el tiempo glorioso, cuando espíritu, alma y cuerpo ya estén completamente redimidos. Y el 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los creyentes que estén vivos para la venida del Señor, en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, para recibir al Señor en el aire. Para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿quién? Así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. No hay un lugar intermedio. Directamente con el Señor vamos a estar. Qué esperanza maravillosa tenemos. Por fin la iglesia universal en el aire. Todos hombres y mujeres redimidos por la sangre bendita de Jesucristo. Todos los que hemos sido objeto de su gracia. Que hemos sido rescatados a un precio tan alto, la sangre bendita de Jesucristo. Toda su iglesia, los redimidos en el aire. Allá en las nubes para recibir al Señor en el aire, a nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez, todas las iglesias locales, ahí, en una sola, la iglesia total, la iglesia universal, recibiendo al Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. No en las llamas del fuego eterno. No en el lago que arde con fuego y azufre que espera a los incrédulos, a los que rechazan la palabra, a los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos siempre con el Señor. Por eso, dice aquí el último versículo, el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El rapto de la iglesia, cuando el Señor viene por sus santos, por todos y cada uno de aquellos que ha puesto su fe en el Señor. ¿Cómo no hemos de alentarnos? ¿Cómo no hemos de consolarnos? ¿Cómo no hemos de alegrarnos con esta gran noticia, con esta gran esperanza, con esta gran promesa del Señor? Y tenemos que animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros con esta promesa, con estas palabras del Señor en cuanto a su venida. El regreso de nuestro Señor Jesucristo entonces debe llevarnos a preocuparnos por llevar vidas santas, vidas rectas delante de Él. Debería llevarnos también a orar y a orar, a trabajar por la salvación de los perdidos. Debería alentarnos para perseverar, no desmayar, no salirnos del camino, a pesar de las persecuciones y pruebas. Eso con respecto a los creyentes. ¿Qué de usted? ¿Usted ya ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador? ¿Usted ha creído de corazón en el Señor? ¿Es Cristo su Señor?
¿Está seguro de su salvación? Si usted no está seguro de su salvación, le queremos decir lo que Dios pide. Arrepentimiento para con Dios en primer lugar y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Después usted no se fíe en sus sentimientos. Los sentimientos son cambiadizos. Hoy están arriba, mañana en el piso. Si usted de corazón ha creído en Jesucristo, afírmese, esté bien anclado en la palabra de Dios. Por eso dice el Señor en 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. De manera que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así es de claro, así de sencillo. Nuestro futuro eterno depende de la actitud y de la decisión que tomemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Puesta nuestra fe en Él, vida eterna. Si no hemos creído en el Señor, condenación eterna. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Vamos a orar.